El Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido declarar que el proyecto de ley orgánica por el que se introduce el artículo 417 bis del Código Penal es disconforme con la Constitución, no en razón de los supuestos en que declaran no punible el aborto, sino por incumplir en su regulación exigencias constitucionales derivadas del artículo 15 de la Constitución, que resulta por ello vulnerado en los términos y con el alcance que se expresan en el fundamento jurídico 12º de la presente sentencia. Madrid, a 11 de abril de 1985. Bien, el aborto sigue siendo un problema. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, es un tema de suficiente complejidad para muy rápidamente poder resumir mi opinión sobre el tema. Yo pienso, por un lado, que es un problema fundamentalmente de conciencia individual. Es decir, que cada mujer o cada ser ciudadano concreto tiene una opinión determinada sobre el aborto que se podrá discutir durante horas. Ahora, me parece que en cambio hay un aspecto que no es discutible, que es el aspecto legal. Creo que en un Estado laico hay que dejar al individuo concreto la capacidad para decidir sobre su propia voluntad de abortar o no abortar. Por tanto, me parece que la decisión del Tribunal Constitucional en este caso es errónea. ¿Y usted? Pienso que una vez más a las mujeres se nos desaparece un derecho y una vez más se nos niega nuestra capacidad de decidir. Simplemente las mujeres somos las que tenemos que decidir sobre este tema. La sentencia del Tribunal Constitucional me parece absolutamente impresentable, digna de meter en una linda vitrina donde los historiadores que vengan analicen un caso tan singular que se produce en un lugar común europeo. ¿Y usted? Bueno, a mí lo primero que me sorprende de la sentencia no es tanto la sentencia en sí como el momento en que se produce, porque resulta que se está produciendo el año 1985, después de haber firmado la adhesión a las comunidades europeas, que las comunidades europeas, como todo el mundo sabe, no solamente son un proyecto económico, sino también un proyecto de armonización de las legislaciones en aras a un bien común, que en principio los idealistas piensan que es la Europa unida. Yo creo que con esta sentencia se está retrasando algo que en otros países hace ya 10 años que ha dejado de ser un problema. Es decir, que me parece que es un tema que está superado no solamente en Europa, sino por supuesto en España, a la vista de las encuestas que se están produciendo ahora mismo y que todo el mundo conoce, creo. Por otra parte, también yo pienso que es un tema bastante peligroso en el sentido de que, habida cuenta de que se está tratando la armonización de las legislaciones en aras a conseguir un espacio jurídico europeo, es un paso atrás, ¿no? En la medida en que ningún país europeo va a querer tener un tratado de extradición con España si, por ejemplo, a Francia se le pide la extradición de un abortista, puesto que es un delito común, así considerado. Por lo tanto, me parece que es volver un poco a la penumbra de los tiempos y que deberíamos, en ese sentido, ser conscientes de que la Constitución del año 1978, en primer lugar por su fecha, permite y da cobijo a que la mujer pueda decidir cuándo y cómo debe y desea tener hijos. ¿Usted? Yo pregunto, ¿por qué cuando se trata de defender a la mujer en determinadas circunstancias, la defensa es siempre someterla a una nueva agresión? Yo considero que el aborto es una agresión. Es decir, una mujer que la violan, para defenderla la tienen que someter, después del trauma de la violación, a una nueva agresión contra su propio cuerpo. Es que no se pueden inventar, yo no soy ni médico ni jurista, pero no se pueden hacer leyes, no se pueden inventar cosas más positivas que no lleguen a esa solución última que no me gusta. ¿Y usted? A mí me gustaría preguntar cómo se justifica la cifra de 300.000 niños muertos en un país donde hay miles de demandas de adopción, donde hay padres que se dan de bofetadas por intentar conseguir un niño que parece que no los hay. Entonces me pregunto, ¿no sería más justo para ese niño dejarle vivir y preparar su vida en un hogar que de antemano lo está recibiendo con enorme alegría y con muchísimas ganas? Simplemente. ¿Usted? Yo no entiendo quién le pregunta al niño si quiere vivir, porque para todos la vida es maravillosa y todos, los más pequeños y los mayores, nos aferramos muchísimo a ella. Se le condena a morir y no puede defenderse desde su silencio. La única que puede defenderlo es la Constitución, y esta puede protegerlo puesto que es un ser independiente.
Usted, bien. Cristina. Bueno, yo desde luego lo que me parece lamentable es que todavía sigamos discutiendo el tema del aborto a estas alturas, cuando en otros países se están discutiendo temas de biología genética y el marco jurídico en que la fecundación in vitro podía darse. Realmente es lamentable que estemos en esta situación todavía. Y la sentencia, la polémica sentencia, ha venido a suscitar de nuevo la discusión. Si hacemos un análisis de la legislación comparada, nos damos cuenta perfectamente de la manipulación que existe desde el punto de vista estatal de la capacidad reproductora de la mujer y cómo, según los intereses demográficos de los países, se fomenta o se reduce la procreación. Un caso clarísimo es el de China, en el cual el segundo hijo para los progenitores implica una sanción y, en cambio, en otros países en que es preciso un aumento de la demografía se fomenta la procreación e incluso se tipifica como delito la conducta de interrupción del embarazo. Pero bien, en el tema en el que estamos es en aquellos supuestos de despenalización por claras indicaciones que en todos los países del área cultural al que España pertenece se han despenalizado. Son supuestos elementales, que no sé ni cómo estamos todavía discutiéndolos. La indicación médica cuando peligra la vida de la madre. La indicación ética cuando el fruto de la concepción trae causa de una violación. La indicación eugenésica cuando se determina y se ve y se certifica que hay unas taras en el embrión. Y la indicación social, que en otros países se ha legalizado, aunque en este no. Nuestro proyecto era mucho más limitado y mucho más, en términos gubernamentales, digamos que prudente. Pues bien, todos estos países de nuestra área cultural, salvo excepciones como Irlanda o como Bélgica, han legalizado el aborto en estos supuestos. Y, de hecho, cada vez más mayoritariamente, socialmente se considera, incluso personas creyentes y personas que por su religión consideran que ellas no abortarían, consideran que es un problema que pertenece a la esfera privada de cada cual y que debe ser la mujer o los progenitores, en su caso, quienes decidan en conciencia si se lleva a cabo el embarazo o si se interrumpe la procreación. De tal modo que el Estado no debe, en ningún caso, a mi juicio, entrar en la valoración de estas conductas, pero no ya en la valoración moral, sino en la valoración punitiva. Lo que se trata con este proyecto de ley del Gobierno es despenalizar en determinados supuestos. Y parece elemental que los supuestos comentados, los supuestos objeto de esta sentencia del Tribunal Constitucional, no pueden ser objeto de debate. Y realmente me parece una discusión desfasada de la realidad social, puesto que la realidad social está en otros niveles de comprensión del tema. Y, de hecho, ahí están las estadísticas al respecto. Y es curioso que la sentencia, nos ha leído nuestro moderador el fallo de la sentencia, pero es que el fallo de la sentencia, luego la discutiremos, no aclara de una forma determinada cuál es el contenido de la sentencia. Y, de hecho, este proyecto de ley tan limitado y tan prudente del Gabinete Socialista ha sido aprobado por el Tribunal Constitucional. Y en esto los medios de difusión han sido, en cierto modo, a mi juicio, poco informativos o han cumplido con su misión informativa de una forma bastante limitada. Porque lo que viene a añadir el Tribunal Constitucional, excediéndose en sus funciones, son una serie de requisitos de tipo reglamentario con respecto a los 3 supuestos que despenaliza y a los cuales contesta afirmativamente que son constitucionales. Por tanto, esto convendría aclarar los términos de esta sentencia. Que si bien el Tribunal Constitucional... Desde otro punto de vista, Sí. señor Ruiz Gallardón, por favor. Pues con mucho gusto tomo la palabra, porque yo he oído todo lo que han dicho aquí, unas y otras partes, y yo quisiera centrar el tema en los límites que creo que debemos de centrarlo. En primer término, de lo que se trata, creo yo, es de discutir la sentencia del Tribunal Constitucional. Naturalmente, yo ya sé que esto obliga a tomar una postura previa respecto de ese derecho a la vida que el artículo 15 de la Constitución garantiza para todos. Pero me da la sensación de que nos olvidamos o no hemos leído suficientemente esta sentencia. Dice así en uno de sus fundamentos claros, a mi juicio de lo más importantes: si la Constitución protege la vida con la relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno,
sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma, por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, del feto, de lo que tiene la madre dentro de su vientre, en cuanto éste encarna un valor fundamental, la vida humana, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional. Entonces, una de dos: o aceptamos la Constitución con la interpretación que le da el único organismo capaz de interpretar la Constitución con valor vinculante, que es el Tribunal Constitucional, o no la aceptamos. El problema de lo que ocurre en otros países, del que podemos hablar si ustedes quieren luego, no es un problema que nos afecte. Aquí de lo que se trata es de ver si estamos de acuerdo o no con la Constitución. Y si estamos de acuerdo, la vida es un hecho fundamental y la vida del feto está protegida. Señor Gallardón, se trata, además de eso, de saber qué opinan las mujeres del aborto y qué opinamos todos, sobre todo ustedes, del aborto. No ceñirnos estrictamente a la sentencia. Por descontado. Es decir, que este no es un debate para hacer crítica o para juzgar una sentencia, sino para hablar del aborto fundamentalmente con motivo de esa sentencia que lo pone más de actualidad, si es posible. Naturalmente, pero yo creo que es deber de todos los españoles, de todos, el acatar lo que dice la Constitución y el acatar las interpretaciones que la misma establece. Tiene usted razón en una cosa, en que efectivamente podemos discutir el tema del aborto, y podemos discutirlo con toda la amplitud que se quiera, y pueden manifestarse todas las opiniones que se admitan dentro de la Constitución, que son todas las aquí expuestas, pero con una sola condición: por la vía de la reforma constitucional. Yo no soy partícipe de las opiniones que aquí se han vertido en primer lugar, pero comprendo perfectamente que haya personas que las defiendan. Muy bien, pero que las defiendan reformando la Constitución. Lo que yo quiero decir es que si nos ajustamos a la Constitución, esta sentencia declara algo que no puede estar en discusión ya, si nos atenemos a la Constitución, si no la reformamos. Lo que hay en el vientre de la madre es vida. Esa vida es una vida humana, y esa vida humana hay que protegerla. ¿Quiere decir con esto que yo no comprenda, o que el partido al que yo pertenezco no comprenda, los gravísimos problemas de conciencia que se han planteado y se plantean todos los días, o muchos días, respecto de las mujeres que se encuentran en situaciones verdaderamente dramáticas, porque tienen un aborto o no deseado, o un aborto que les provoca una situación delictual, como es la violación, o porque creen fundadamente que puede estar en riesgo su vida, o porque el niño que llevan en las entrañas puede ser un ser deforme? Naturalmente que lo entiendo. Naturalmente que a esa colisión de bienes hay que encontrarle una solución. Yo entiendo que esa solución se puede encontrar dentro del derecho sin necesidad de despenalizar supuestos típicos, sino hablando de excusas absolutorias, que es cabalmente lo más moderno. No se me venga con razones de lo que ocurre en otros países, porque ya me ha reconocido Cristina, como es lógico que haga, que hay países de nuestro área cultural, como Bélgica o como Irlanda, donde el aborto no está despenalizado. Y también habrá de reconocerme conmigo que tanto en el programa, por ejemplo, del señor Reagan en Norteamérica, como en el programa de la democracia cristiana del señor Kohl en Alemania Federal, se lleva esta cuestión para replantearse. ¿Por qué? Pues porque la despenalización del aborto no ha provocado en esos países solución real a los problemas dramáticos que puedan tener las mujeres. Ni se ha terminado con los abortos clandestinos, ni se ha terminado con los viajes al extranjero, ni se ha terminado de ninguna de las maneras con la disminución del delito de aborto. Y esos mismos países, por ejemplo Alemania, que introdujo el aborto en virtud de una famosa sentencia que inspira gran parte de la tesis mantenida en la nuestra, ven como cada año esos abortos crecen más y tienden, lógicamente, a reprimir el que se disponga de la vida de otro ser, que no es la madre, libérrimamente por la sola voluntad de la madre. Ahí es donde yo quería. Sada va a ver qué tiene que decir. Bueno, yo voy a defender la... Vamos, que en primer lugar voy a decir que voy a hablar, y me interesa hablar fundamentalmente, y creo que habría que hablar fundamentalmente del aborto. Y voy a defender, lo he dicho antes, y ahora lo explico, vamos, por lo menos lo anuncio, el aborto libre. El aborto libre y, por supuesto, gratuito. Pero dicho eso, inmediatamente añado que no me parece una cuestión banal, ni mucho menos, ni creo que a nadie de las personas sensatas, y creo que son personas sensatas las que defendemos el aborto libre, se le ha ocurrido decir que es una cosa de frivolidad o algo por el estilo. Ni muchísimo menos. Abortar es algo grave, es algo difícil, y creo que a ninguno de los que defendemos esta postura nos parece que sea indiferente, por ejemplo, si hay un asesinato, que se mate una persona, a una mujer, que esté embarazada o no. Y en segundo lugar,
que me gustaría utilizar otra palabra, proelección o conflicto de derechos, y en este caso, puesto que amo mucho la vida, creo que en este caso, la vida de la madre, la vida de la madre, y la decisión libre de la madre, que es una cualidad fundamental de la vida, es la que manda. Entonces, estas dos cuestiones, digo que el aborto no me parece que etimológicamente esté mal, pero por si acaso, porque parece que se habla de los abortistas o proabortistas como una banda que anda por ahí de asesinos, cosa absolutamente absurda y cínica, ¿no? Me parece que es una cosa absolutamente seria y que en este sentido las palabras son absolutamente también traidoras. Bueno, pero dicho eso, antes he dicho que voy a defender la postura proabortista. Yo no voy a entrar, vamos a decir, ahora simplemente lo voy a anunciar. A mí me parece que hay indirectamente inconsistencias o por lo menos incoherencias en la postura que nos limita o que nos impide abortar. Y además creo que hay inconsistencias graves, porque yo personalmente hablo enormemente la vida, y de la vida se trata y no de otra cosa, y de la vida cualitativamente considerada, de eso se trata. Y yo, a lo largo de este debate, si hay ocasión, voy precisamente a desafiar y retar a aquellos que hablan de la vida a que realmente se la tomen en serio. Bueno, entonces digo que también, si hay ocasión, indirectamente hablaré de eso. También de los supuestos, no de los supuestos que habla. A mí el vocabulario este además jurídico no me gusta. No me gusta no porque esté bien o mal, sino simplemente porque tal vez no llega a la gente. Cuando hablo de supuestos, lo que está detrás, ¿qué concepción de la mujer hay? ¿Qué concepción del ser humano hay detrás? ¿Qué concepción hay del acto sexual? Etcétera, etcétera. Pero ya directamente, y con esto acabo, por lo menos ahora, yo no creo que, independientemente de lo que sea la cuestión moral de abortar o no, de interrumpir el embarazo, hay una cuestión de derecho, y el derecho está para garantizar las libertades de los individuos. E incluso en las doctrinas más clásicas, si yo quiero ser inmoral es cosa mía. El derecho está para garantizar mis actitudes libres, por lo menos para eso. Y desde luego hay también motivos o razones, desde el punto de vista estrictamente moral, no creo que haya ningún moralista serio que consiga justificar la penalización del aborto. Lo digo con toda rotundidad. Y en tercer lugar, creo que también hay razones de otro tipo, exclusivamente, por ser redundantes, racionales. Pero esas, en su momento, entraré. Simplemente dicho esto, acabo. Yo también está claro que he venido a este debate para hablar del tema del aborto. Pero sí que me gustaría, para introducir este debate, que por otra parte veo que ya empieza a animarse, sacar una lanza a favor de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque evidentemente, y se ha comentado ya por nuestras invitadas, que el motivo de venir a hablar hoy del aborto viene provocado efectivamente por esta sentencia que acabamos de tener en el Tribunal Constitucional. No voy a enfocarla desde un punto de vista jurídico, porque yo fundamentalmente vengo hoy a defender el derecho a la vida, y de ello creo que soy un poco testimonio, porque soy madre de 6 hijos. En este sentido voy a hablar hoy, fundamentalmente. Pero sí quería destacar lo que realmente encuentro de positivo en esta sentencia. Y es que, en primer lugar, considero que el Gobierno había preparado una mala ley, un tanto confusa, una ley que se ha dado en llamar, con bastante buen criterio por mi parte, una llamada ley de mínimos, en la que efectivamente, como muy bien comentaba Cristina, se comentan una serie de supuestos en los cuales parece que debe despenalizarse el aborto, pero esta ley no estaba suficientemente clara. Entonces, en segundo lugar, lo que el Gobierno parece que pretendía hacer es, por el mecanismo, una vez más, de la mayoría parlamentaria, imponernos esta ley, y esto es lo que el Tribunal Constitucional no ha aceptado. Entonces, yo diría que valientemente ha dicho que esta ley no es constitucional, mejor dicho, que es inconstitucional, fundamentalmente por 2 cosas. Primero, porque no protege el derecho a la vida, que está reconocido en un artículo de la Constitución que hemos aprobado por consenso todos los españoles, por un referéndum. Y en segundo lugar, y volveremos a incidir a lo largo de este debate sobre este punto, porque está claro que no permite al Estado cumplir esa obligación positiva que a lo largo de la sentencia le impone de garantizar la vida, porque no existen suficientes garantías legales. De aquí se siguen, desde luego, muchas consecuencias, y creo que tendremos ocasión de irlas comentando. Pero, aparte de esta defensa del derecho a la vida, a mí me gustaría destacar, por una parte y muy brevemente, la importancia, y no me quiero meter más que enunciándolo, del recurso previo de inconstitucionalidad que, al menos en este caso, nos ha permitido el que en estos casi 15 meses desde que se aprueba en el Parlamento esta ley hasta que se declara su inconstitucionalidad, si efectivamente son 300.000 niños los que podían haber muerto por aborto, pues efectivamente no han muerto.
Y creo que es muy importante la situación de que se mantenga este recurso previo de inconstitucionalidad. Pero, por otra parte, me interesa muchísimo destacar que creo que el derecho a la vida está por encima de una situación política y de unas batallas o de unos fracasos electorales. Y entonces considero que tenemos que defender el derecho a la vida independientemente de enjuiciar si esta sentencia del Tribunal Constitucional contiene muchos condicionamientos, diríamos, políticos y adolece, en cambio, de fundamentos jurídicos. Yo creo que aquí ni ha ganado un partido ni ha perdido otro, ni los medios de comunicación, digamos, han estado confusos a favor o en contra de una u otra tendencia, sino que a mí lo que me interesa destacar ya, porque esta efectivamente va a ser mi postura a lo largo del debate de hoy, es que realmente lo que se ha defendido y el Tribunal Constitucional ha actuado como lo que es, un tribunal de garantías. El derecho a la vida no estaba garantizado, es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y el Tribunal Constitucional ha garantizado que se cumpla este derecho. Para terminar este bloque, ¿usted está de acuerdo con la señora Isabel Tocino o considera como un triunfo personal o de partido la sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Isabel Tocino. Quizá en un simple problema terminológico de los que no le gustan al profesor Sálava, yo no hablaría nunca de ley, hablo siempre de proyecto de ley, porque mientras no esté en el Boletín Oficial del Estado no hay ley. Triunfo, hombre, en la medida en que se nos da la razón naturalmente. Y además triunfo de los que nos congratula, por la razón que ha dicho Isabel. Porque realmente pensar que durante todo este tiempo hemos evitado, ciertamente, la producción de abortos, amigo mío, eso nos llena de satisfacción. Hemos defendido a esos niños que hoy tendrán unos meses, pero que posiblemente mañana podrán ser también unos ciudadanos honestos, eficaces y, naturalmente, unos buenos españoles. Por eso nos alegramos. Pues vamos a esperar un momento, solo un momento, y después continuará la señorita Alberdi. ¿Puede usted hablar, señorita Alberdi? Bueno, a mí me resulta realmente sorprendente la postura tanto del señor Ruiz Gallardón como de la señora Tocino en relación con el recurso previo de inconstitucionalidad. No quiero extenderme mucho porque el tema es jurídico y quizás lo que ha dicho Javier Sádava pues no es un tema muy inteligible para todo el mundo. Pero el recurso previo de inconstitucionalidad que presentó el Grupo Popular ante el Tribunal Constitucional ha sido un auténtico revolcón jurídico. Ni se considera la infracción del artículo 9 en cuanto a inseguridad jurídica, ni se considera la infracción por el amparo del 39 en cuanto al consentimiento del padre. Dice incluso el propio abogado del Estado y la propia sentencia, dice que imaginemos la situación de un padre violador dando su consentimiento para un aborto, porque pretendía el Grupo Popular que era inconstitucional porque no había la autorización del padre prevista en la ley. Ese era uno de los puntos. Otro, el relativo a la indicación eugenésica, en cuanto al artículo 49, que dice que los poderes públicos asistirán los casos de deficiencias y crearán la cobertura necesaria para que estos casos se den. Y precisamente dice la sentencia del tribunal que en absoluto, precisamente la base de la despenalización está en esa desasistencia y que en la línea de la ley de 7 de abril de 1982, en esa línea es cuando se desarrollará el artículo 49 de la Constitución. Entonces, a mi juicio, incluso en el artículo 15 le da también un revolcón, porque pretende leer un aspecto parcial de la sentencia el señor Ruiz Gallardón, pero alude la sentencia a la resolución de 13 de mayo de 1980 del Tribunal de Derechos Humanos y dice que cuando se habla del artículo 15 dice de todos, cuando habla de todos se refiere al ser ya nacido y no al nasciturus. Y luego dice que el artículo 15 lo que produce es una colisión de derechos y que aunque la defensa del no nacido está recogida en el artículo 15 de la Constitución, esa defensa no es absoluta, puesto que entra en colisión con derechos de la dignidad de la mujer y que la dignidad de la mujer implica la integridad física y moral, la integridad de la persona humana, la condición especial de la maternidad y que, por tanto, en esos supuestos en que nos encontramos en colisión de derechos es cuando procede la despenalización. Y dice la sentencia del tribunal: planteada la cuestión en estos términos y hechas las consideraciones anteriores, tanto con respecto a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos como con respecto al alcance que hay que dar al artículo 15 de la Constitución, dice, hay que responder, y cito textualmente, hay que responder afirmativamente
en que es legal que el legislador pueda excluir de determinados supuestos la vida del nascituros de la protección penal. Y esos supuestos son los 3 supuestos que recoge el proyecto de ley. Ahora bien, ¿por qué dice la sentencia? Perdona un momento. ¿Por qué dice la sentencia? Termino enseguida. ¿Por qué dice al final la sentencia que no es constitucional porque invade la esfera del artículo 15? No por los 3 supuestos de despenalización, y lo dice muy claro en los considerandos, sino porque en el resultando 12 aclara que las garantías establecidas en el proyecto de ley del Gobierno, es decir, que se realice por un médico con consentimiento de la mujer y que se denuncie la violación, no son suficientes y entra en funciones, a mi juicio y a juicio de los votos particulares de un número considerable de magistrados, se excede en sus funciones y entra en un proceso legislativo que no le corresponde porque es reglamentario, entra a establecer que hay una serie de garantías que deben de darse en ese caso de las 3 despenalizaciones. E incluso voy a más, dice que en el caso de la mujer embarazada no se tendrán en cuenta el incumplimiento, es decir, que nunca sería inconstitucional que, aun no cumpliéndose los requisitos de esas garantías complementarias que la sentencia establece, no sería inconstitucional que no fuera punible para la mujer embarazada, sí para las personas que rodean el acto. De tal modo que ha sido, a mi juicio, digamos, un exceso de triunfalismo por parte del Grupo Popular el decir que esta sentencia significaba un éxito, puesto que el recurso previo, punto por punto, tanto el abogado del Estado como la propia sentencia, lo tumba. Y claro, de ahí que los ciudadanos se encuentren sorprendidos ante que salga el titular del Gabinete de Justicia y diga: la sentencia nos ha dado la razón, se ha excedido sus funciones y hay que hacer una serie. Y otros digan otra cosa. Pero aunque ha habido alusión, como ha hablado de revolcón, que hable Gallardón. Perdonadme por la rima. Y valga el pareado, sí. Vamos a ver, Cristina. A mí personalmente me producirá una alegría o me producirá otra. Pero tú sabes muy bien, porque eres una distinguidísima abogada, pero distinguidísima, que cuando un abogado tiene un asunto, cuando un defensor tiene un asunto, saca todo un panel de argumentaciones jurídicas y basta con que se le dé la razón en uno de ellos, basta para que, si esa razón es suficiente para fundamentar un fallo, gane el pleito. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Nosotros hemos alegado muchas cosas. Unas se consideran de una manera, otras se consideran de otra, se nos respeta. Perdóname, ahora déjame hablar. Sé buena, déjame hablar un poquito. No, nos ha dado la razón. Buena y paciente. Y buena y paciente. Claro. Nos ha dado la razón en el fallo. ¿Y por qué nos ha dado la razón en el fallo? Mira, Cristina, yo no sé si tú sabes, pero si has seguido el debate parlamentario suficientemente, lo habrás de saber, que nosotros, junto con una enmienda de totalidad, es decir, no nos gusta el aborto, por una serie de razones que explicó muy claramente el señor Fraga, presentamos también unas enmiendas particulares, 3 enmiendas particulares en concreto, en las cuales decíamos: mire usted, el aborto en esas condiciones no. El aborto puede ser declarado no castigable en virtud de determinados supuestos, cosa que por otra parte ya venía ocurriendo según la doctrina del Tribunal Supremo en España. Y luego, si quieres, te cito sentencias. Ahora bien, lo que no puede ser es de hacer una ley despenalizadora del aborto en que, sobre pretexto o al amparo de unas determinadas causas que se estiman como no punibles, pueda valer cualquier voluntad privada por encima de la protección del bien que hay que proteger, que es el del feto, el niño que va a nacer. Y añadíamos entonces una serie de garantías en esas enmiendas particulares, que es en lo que nos ha dado la razón el tribunal. Y nos la da fundamentalmente porque, como dice que la sentencia, la protección que la Constitución dispensa al niño que va a nacer implica, y contesto a Javier Sádava también, para el Estado con carácter general una serie de obligaciones. La primera, la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer, obligación positiva, para la defensa de la vida, un sistema legal que suponga una protección efectiva de la misma. Si vamos a defender la vida, vamos a defenderla. Y a mí me parece muy interesante una de las observaciones que se han hecho antes. En un momento como este, en que en España hay cola para poder adoptar a un niño, que hay multitud de parejas que quieren tener a un hijo adoptivo y no lo pueden tener porque no hay niños, que incluso se producen casos como el que todos conocemos de que se roban niños porque se quieren tener niños al lado, resulta un tanto incongruente que se facilite la posibilidad de que se desaparezca la vida de ese ser que va a venir al mundo antes que tenerlo y dárselo a esos padres que quieren tenerlo, lo van a educar incluso siendo subnormal para la propia felicidad de ese niño que quieren que sea suyo.
Es un contrasentido inmenso. Y si defendemos la vida, lo tenemos que defender en toda su extensión. Yo sé que las mujeres que abortan, precisamente las que abortan, son las más traumatizadas por el aborto. No es una banalidad, nadie lo hemos dicho. Pero precisamente por esa razón, lo primero que nosotros hemos exigido, y esperamos que prospere con vuestra ayuda en las enmiendas que en su momento presentaremos, es que a la mujer que va a abortar se la instruya, como ocurre obligatoriamente en Alemania, de todos los procedimientos y medios asistenciales públicos y privados que haya, para que, si ella lo decide, pueda tener el niño con las garantías absolutas que se le pueden dar de que ese niño va a ser un niño feliz y va a estar atendido debidamente. Eso es proteger a la vida. Eso es cumplir lo que la sentencia le impone al Estado, y que lo ignoraba el proyecto de ley, y que por ignorarlo, por no dar esas garantías, el tribunal lo declara inconstitucional. Bueno, primero una pregunta así, como muy en el aire. ¿Por qué decías, Cristina, que era ininteligible? ¿Había algo ininteligible en lo que había dicho yo, o es que he entendido mal? No, en absoluto. Bueno. No, probablemente yo he dicho... Es que, bueno, respondiendo al señor Luis Gallardón, a mí me apeas el tratamiento, porque si no yo te voy a tener que llamar de usted. No, bueno, como quieras. Ya sé que soy más viejo, pero bueno. No. Bueno, a mí las cuestiones de vocabulario me interesan mucho. Claro. Primero porque creo que se han pisoteado aquí. ¿Con qué derecho se habla de niño? ¿Quién ha dicho que el feto es un niño? Porque si no, que se vaya a la Real Academia y se cambie la definición de niño. Si me parece que se está haciendo un poco la petitio principi, dicho en términos castizos, se está tratando de probar... mejor dicho, dando por supuesto aquello que hay que probar. Y lo que hay que probar, en este caso muy concreto, es que esa vida que todos defendemos, y enseguida pasaría por cómo podemos defender la vida, realmente es un proceso, evidentemente, en los casos, o en los momentos iniciales, eso que se llama el cigoto y tal, ¿no? Ahí nos encontremos con una persona humana. Yo, de luego, lo que más me molesta en este caso es la seguridad con la que oigo hablar precisamente a los que defienden la imposición del no aborto. Yo en esto tendría muchas dudas, muchísimas. Creo que cualquier persona sensata debería tener muchas dudas. ¿Qué es una persona humana? ¿Cuándo algo se puede llamar una persona humana, un ser humano? ¿Por qué llamar a un cigoto niño? ¿Desde cuándo se puede decir eso? Si acaso... Javier, una simple alusión. Yo tengo aquí todo un estudio médico serio y hecho con bastante claridad. Yo lo llamo niño por simplificar. Ah, bueno, eso es distinto. Pero te voy a decir que es un niño infieri, ya que a ti te gusta tanto como filósofo el que hablemos en estos términos. Es algo que se está haciendo, que terminará siendo un niño. El concepto persona es un concepto jurídico y por consiguiente no me sirve. Lo que me vale es esto, que es lo que dice la sentencia. Y te pregunto, ¿lo que hay en el seno de la madre es vida o no es vida? Primero. Sí, te voy a responder. Segundo, ¿lo que hay allí como vida, si es que partimos del supuesto que es vida humana? Tercero, ¿esa vida humana es una vida llamada a ser infieri, independiente de la madre? Y cuarto, la consecuencia jurídica, que ya la saco yo, claro. Si es todo eso, está protegido por la Constitución, que es lo mismo que dice el tribunal. Te pregunto para que tú me aclares, porque yo quiero que me lo aclares. Ahora, si quieres opiniones médicas, te las puedo dar, todas. Sí, bueno, te voy a responder en 3 puntos, ¿te parece? Casi mejores que de la tuya. La primera, incluso aunque todos los médicos del mundo vinieran aquí ahora y nos dijeran que hay vida humana, no serviría para nada. Primero, no hay médico sensato que diga eso. Un médico generalmente, si es un científico, se atendrá exclusivamente a los datos de la ciencia y no interpondrá definiciones extrañas a la ciencia. Un caso que además puede ser muy oportuno en lo que estamos tratando. Imaginémonos que en este momento los cromosomas dijeran que la raza blanca, cosa que yo no me creo, por supuesto, ¿no?, fuera superior a la negra. ¿Se sigue de ahí el racismo? No. Ah, bueno. Imaginémonos que los cromosomas están ya hechos en el feto, todos. Por cierto, en el riñón también, y no hay ninguna doctrina que se oponga al trasplante de riñón, de las vuestras. Ni mucho menos tampoco, y bueno, en fin, después entraré en otras cuestiones. Es decir, que en ese sentido, que haya vida o no haya vida es una cuestión a veces terminológica muy mal utilizada por vosotros y que no es relevante precisamente a esta cuestión. Eso en primer lugar. Y después, respecto a la vida humana, si hay vida humana o no. Incluso si hubiera vida humana, vuelvo a repetir que es una cuestión abierta, es una cuestión absolutamente indecidible y en cuanto tal relativa a la libertad de la madre, fundamentalmente de la madre, no solo de la madre, pero fundamentalmente de la madre, en caso incluso de que hubiera, pues pongamos ejemplos. Se puede, por ejemplo, en un caso de unos siameses que compartan un órgano común, preferir la vida de uno y no la de otro. Y nadie dice que eso es asesinato y se desprecia una vida. Ahí.
Y nadie dice que es asesinato. Bueno, pues por Dios. Entonces, ¿por qué el hecho? Primero, no sabemos si es vida humana, primero. No lo sabes tú, perdón. Es suficiente, Pero si es es que ese no es el suficiente. tema. Yo sí lo sé. Pero bueno, Es que perdón, ese no y es la el tema. Constitución lo sabe. ¿quién? Y la Constitución lo sabe. ¿Por qué? Bueno, pero vamos a ver, ¿por qué estamos centrándonos en un problema de un 3% de la gente que aborta? Que son un montón, por cierto, montones. Es un hecho absolutamente reconocido por todo el mundo. Es un 3% y es desviar el debate, además. Es desviar el debate. Me puede parecer muy importante que haya dicho la Constitución, que por cierto, a aquellos que les interesa tanto el derecho a la vida en la Constitución, me encantaría que lo llevaran hasta el final. Hasta el final. Yo me apunto con todos vosotros que seáis realmente pro vida. Por ejemplo, hagamos en este momento propuestas como de reconvertir todo que vaya, todo gasto, por ejemplo los gastos militares, etcétera, etcétera, en función de la promoción de todas aquellas personas que ya viven y viven muy mal. Porque creo que la vida fundamentalmente es calidad. Es muy atendible. Bueno, muy atendible. Bueno, a ver si de aquí por lo menos sacamos un escrito semejante, ¿no? Muy atendible. Bueno, Yo creo que Antes- centrar el debate en si hay vida o no hay vida me parece el debate eterno de siempre, que no ha servido para nada, Claro. y que no ha implicado la no Exacto, despenalización de los supuestos en que se ha considerado que no debía ser punible la conducta de la Pero madre. vamos a ver, Cristina, es ¿en qué decir, quedamos? estamos hablando en una ley de mínimos. Si estuviéramos hablando a otros niveles, como está Javier, o podría ponerme yo, estaríamos hablando del derecho a la mujer a decidir sobre su maternidad, Exacto, eso del derecho a la lo que han mujer a dicho, ¿eh? decidir sobre su propio cuerpo, Es lo que han del dicho. derecho a la mujer a decidir sobre la procreación. Es lo que han Pero, dicho. como estamos en un terreno más limitado, lo que no podemos ponernos ahora, a mi juicio, es a decir si hay vida o no hay vida, y a recalcar durante todo el tiempo que la Constitución dice y que el Tribunal dice que sí, que hay vida. La Constitución, precisamente no, la sentencia que alude del año 74, dice que si son 14 días, que no entra en esa cuestión, que el problema no es si hay vida o no hay No, y vida, aunque la haya. que el problema es que hay unos supuestos que entran en colisión, en los cuales el derecho a la dignidad de la mujer está por encima de esa expectativa de vida Vamos a que discutir también ahora. protege la Ahora discutimos eso. Sí, pero vamos a partimos de una discutir, base, por favor. Perdóname un momento. Isabel, Una línea. Una línea. Y luego moderadora. habla Isabel de esa dignidad. Dicho derecho a la vida, es textual, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el artículo 15 de la Constitución, es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. Se sigue, porque es si que fuera ese tan no es el ontológico, tema. ni siquiera en estos supuestos podría darlo. Exactamente. Sería absolutamente. Y habla a continuación de la colisión de derechos. Pero vamos, no vamos a seguir por ese tema. ¿En el debate de los supuestos limitados o en el debate de lo que dice la sentencia? No, por mi parte No, del es que aborto. la sentencia, por Que me la supuesto. aclare. Ya, lo que pasa es que todos los aspectos que se relacionan con el aborto tienen sitio en un debate y lo que pueden es generar dispersión. Tiempo que había pedido la Sí. palabra porque... Tuya es. Gracias. Venga. Creo que sobre ese tema que estáis tocando ahora de la vida humana, claro, tú, Cristina, evidentemente estás hablando de una ley de mínimos sobre la que ahora vamos a tocar, pero es que Javier se nos ha definido con una postura mucho más amplia todavía y con mucha más claridad está exponiendo que realmente él viene a defender el aborto libre y gratuito. Luego tienes que permitir que desde nuestro punto de vista veamos que hay posturas un tanto matizadas, bastante matizadas, ¿eh? Entonces yo quería, porque pedí la palabra, te digo, hace bastante, insistir, por bajar también un poco el tono, creo que nos entienda mucho más el ama de casa, la madre de Entonces, familia, quítalo de que los puede tener este supuestos. Lo de problema. los supuestos no, porque ya Exacto. eso no. Quería se entiende. hablar un poco, no de los supuestos, sino cuando has hablado tú de la desinformación de los medios de comunicación, que se habló hace un rato. Y creo que es importante, efectivamente, el tocar este tema, que creo que ese sí que nos llega mucho a todos, porque más o menos todos pues tenemos un periódico en las manos, o podemos ver la televisión, o oímos la radio, y entonces sí que aquí se ha podido plantear quizá una polémica grande en esa desinformación que tú decías. Yo creo realmente que la desinformación, no sé por parte de quién viene, y no sé a quién habría que dar la razón, pero lo que está claro es que cuando se ha dicho que efectivamente, como tú comentabas ahora mismo, que el Tribunal Constitucional efectivamente ha echado abajo un recurso previo de inconstitucionalidad, y no vuelvo sobre él, Javier, no tengas miedo, lo que sí quiero decir yo es que realmente esta ley de mínimos está claro que es lo que no se admite en el Tribunal Constitucional, porque sobre pretexto de despenalizar unos supuestos, que además luego tendremos ocasión de hablar también de las estadísticas y de las entrevistas que se hacen por la calle, lo que está claro es que, sobre pretexto de despenalizar estos supuestos, se ha dejado una puerta muy abierta a el aborto libre, que con mucha más valentía defiende Javier, y que yo creo que en este punto él tampoco creo que esté de acuerdo contigo. No. Entonces, yo pienso, y ahora enseguida termino,
que realmente lo que se estaba pretendiendo y lo que la gente tiene que saber, y por eso se les ha desinformado, es que cuando todavía antes de tener la sentencia en nuestras manos, ni siquiera el fallo, nuestro vicepresidente del Gobierno empieza a decir que si la sentencia no es favorable, se entiende al aborto, pondremos en marcha la máquina del indulto. Está claro que aquí, querida Cristina, no se estaba pensando en una ley de mínimos, que es lo que el Tribunal Constitucional efectivamente no ha aceptado. Está claro que lo que se pretendía aquí claramente es dar vía libre, como Javier pretende, al aborto libre. Ya lo de gratuito no se ha puesto. De acuerdo, en modo alguno. Entonces, en modo esto alguno. es realmente Perdón, la Cristina. información que convendría dar objetivamente y, como te digo antes, sin triunfalismos y sin echar abajo a nadie. Con objetividad y con las cartas boca arriba para que nos entiendan. Pero Esto creo que es muy una importante. cosa muy breve, es decir, yo por implicación estoy de acuerdo con Cristina. No quiere decir que Cristina o el Gobierno esté de acuerdo por implicación conmigo, ¿eh? Eso que quede absolutamente claro. Está claro, está claro. Está claro. Después de que quería hablar. Una mujer de negro y luego una de rojo. No sé si... Sí, bueno, es que a mí sí que me parece que es importante dejar claro que este debate parece tan siniestro como la ley, como esta oficina a la que nos habéis traído, porque de hecho el PSOE nos ha estado intentando vender el peine a las mujeres, a la gente en su programa, de que esta ley, ese proyecto de ley que hizo el señor Ruiz, iba a ser un proyecto que iba a abrir la puerta para el derecho al aborto, y resulta que en la práctica se ha demostrado que nos han dado con la puerta en las narices, y que cuando se habla del derecho a la vida es lamentable que desde luego se esté hablando de los no nacidos, que desde luego, como decía antes Sadaba, no parece que sean seres, personas, como son las mujeres que deciden parir y deciden abortar también en muchas ocasiones, esas mujeres que se olvidaba el otro día el señor Ruiz, que están en la cárcel, que el otro día lo denunciaba así un diario madrileño, y además algunas que no han podido pasar por la cárcel, algunas que se han quedado en las clínicas y se han quedado muertas precisamente porque hay una ley que las condena y no las protege. Desde luego, para muchas mujeres abortar es bastante lamentable y la decisión de abortar no es una decisión fácil. Muchas veces esa decisión se toma porque no se tienen medios para vivir libremente y en condiciones, porque hay mujeres que no tienen trabajo, que no pueden mantener así a sus hijos. Y eso parece que es algo que no les preocupa ni al señor Ruiz, ni a la señora Tocino, ni desde luego al gobierno socialista, que ha hecho una ley que decía que iba a ser posible levantar y abrir el derecho al aborto, y lo que está haciendo realmente es cerrar durante muchos años el derecho de las mujeres a decidir. Y lo lamentable, señor Ruiz, por favor, que quiero también hablar porque las feministas tenemos poco hueco aquí, es que mientras eso siga pasando, las mujeres vamos a tener que seguir abortando en un sitio tan siniestro como este, y desde luego vamos a tener que seguir poniendo en peligro nuestras vidas. Las mujeres que hemos abortado, y yo he abortado, y él ha abortado, y he decidido libremente eso. Para mí lo más traumático ha sido precisamente pasar la frontera de este país y encontrarme en un sitio en donde me trataban con dignidad y me sentía libre de poder decir abiertamente que iba a abortar porque así lo había decidido. Resulta que en este país, y al cruzar la frontera en sentido contrario y dejarme allí el poco dinero que tenía, que había tenido que recoger entre mis amigos y la poca gente a la que se lo podía decir, porque tampoco se puede decir en el trabajo, no se le puede decir a la familia, está muy mal visto, y además de mal visto, desde luego, es que te llevan a la cárcel. Pues me parece que eso sí que es siniestro, y eso me parece que es por lo que las mujeres hoy y las mujeres feministas estamos luchando, y desde luego me parece que es lo que hay que dejar claro. Nosotras sí estamos defendiendo el derecho a la vida, y el derecho a la vida de esas mujeres que se la están dejando precisamente por sus leyes. ¿Me permite que le haga unas preguntas? Voy a hacer una pregunta a usted, señora, con todo el respeto que le tengo y que crea usted sinceramente que se lo tengo. Señora, en el trance personal que yo no conozco, pero que no dudo en calificar de verdaderamente grave y perturbador para su vida, porque si no usted no hubiera adoptado una decisión como la que dice que ha adoptado. Si a usted le hubiera ofrecido el Estado la posibilidad, con la seguridad absoluta, de que si usted tenía ese hijo no deseado, por la razón que fuera, ese hijo iba a ser perfectamente atendido, iba a tener una educación total y completa, ¿usted hubiera abortado? Sí, hubiera abortado porque yo lo que no quería era tener un hijo. Si yo tengo un hijo es para cuidarlo. Ya. Y le hubiera exigido al Estado que me hubiera dado los medios para poder hacerlo. Claro. Entonces usted prefiere
satisfacer su derecho a criar a un hijo antes de que ese hijo tenga vida. Perdón, satisfacer mi Repito, derecho. usted prefiere satisfacer su derecho a tener un hijo y criarlo antes de que el hijo, o lo prefiere a tener ese hijo y que lo críe otro. Yo, ¿Le pregunto? Sí, yo cuando decidí abortar porque... Yo lamento mucho no participar de su opinión. Y en efectivamente, cuanto a la sentencia, que usted ha dicho, un momento, silencio. No participo. Me hubiera gustado no tocar la campanilla. En cuanto a la sentencia que usted ha aludido, le quiero decir a usted lo siguiente. Yo me he preocupado de hacerme con esa sentencia, no la tengo todavía aquí. Pero las informaciones que tengo... No solamente estará esa mujer, debe haber más, hablo de la que hay que está mucha en la más cárcel. gente procesada. No, que esté en la cárcel, Sí, cuidado. sí. Procesada es una cosa y está en la cárcel es Y otra. además hay mujeres enterradas, no solamente las que están en la Luego cárcel. hablamos de las enterradas. Y hablaremos de ello también, aunque sea siniestra. Esos no están Respecto de esa sentencia de esa mujer, le quiero decir que según mis informaciones, que no puedo todavía certificar, pero que me consta que son verdad, haya habido otra serie de agravantes, no del delito de aborto, sino de reincidencia con otros delitos. Luego no es solo por el aborto. De las enterradas. Pero bueno, mire usted, señora, yo soy el primero que quiero evitar a toda costa que se produzcan cualquier tipo de operaciones clandestinas. Hasta el punto de que yo entiendo que la ley fundamentalmente debe de perseguir a los abortadores y abortadoras, es decir, a aquellas personas que producen el aborto sin las suficientes garantías médicas y sin los cuidados necesarios. Esos son los grandes responsables. Y no tendríamos inconveniente, perdóneme señora, con las garantías debidas y en enmiendas parciales, en admitir la despenalización a la que se refería antes Cristina, copiada del derecho alemán, por cierto, diciendo que quien produzca un aborto sin esas garantías, quien lo produzca, debe de ser castigado, incluso excluyendo, en su caso, la responsabilidad, siempre que existieran esas garantías, de la mujer que aborta. No vamos contra las mujeres, vamos contra los que hacen negocio con los abortos. Y por eso defendemos el derecho a la vida también de esas mujeres. No queremos que se entierre a nadie, señora. Lo único que pasa es que en el dilema que usted se ha presentado, yo prefiero que nazca el niño y lo críe otro antes de que ese niño no nazca. Pues mire, nada más. Hay una señorita de gafas que quiere hablar desde hace un rato. Que hable ella. Si ustedes estuvieran realmente por perseguir a aquellos que No lo que sirvo hacen es para un nada. negocio a costa Perdóneme, de la... no lo oigo nada. Sí. Que si realmente para ustedes el problema fuera evitar el negocio que se hace porque el aborto, a través del aborto, realmente lo que tendrían que hacer es plantear una ley de aborto que reconociera realmente que el aborto fuera legal y que se hiciera en la red sanitaria del Estado. Porque mientras que no sea legal y mientras que no esté incluido como una prestación sanitaria más, evidentemente que se presta a que mucha gente, muchos médicos incluso, se puede llegar a dar el caso, como ha ocurrido en otros países, por ejemplo en Italia, no es una cosa que me esté inventando, médicos que se definen contrarios al aborto, que se acogen a lo que ya se llaman las cláusulas de objeción de conciencia y que luego lo hacen en sus hospitales privados y evidentemente se lucran y se hacen muy ricos a costa de negar una cosa elemental como es el derecho al aborto para las mujeres. Yo creo que evidentemente hay que evitar que una cosa que es elemental, que es cuidar de la salud de las mujeres, se convierta en un negocio. Y precisamente por eso hay que hacer que sea legal y que además se considere como una prestación sanitaria más sin mayor problema, si lo que es el aborto es una cosa terriblemente sencilla. Pero como seguramente va a seguir siendo interpelado, le paso el turno a la mujer de gafas. Se lo había prometido y se adelantó Con ella. tal de que pueda contestar luego a las interpelaciones. Contesta usted a los dos. Sí, yo lo que quiero es que me conteste precisamente. Siempre que la oiga, porque si no se oye, no, ¿eh? No, porque a mí lo que realmente me está sorprendiendo en esta reunión es de que de repente ustedes están defendiendo el derecho al aborto. Es decir, que comprenden que no se puede condenar a la cárcel a una mujer porque aborte en determinados supuestos. Es decir, si peligra su vida, si lo que ha concebido tiene taras, si ha sido objeto de una violación. ¿Es eso lo que yo he entendido? No. ¿Me deja usted que lo explique ahora, perdón, señor es que Tola? quiero seguir un momento hablando. Porque resulta que aquí se han dicho cosas bastante disparatadas desde mi punto de vista. Usted dice que usted no las condena, o por lo menos eso yo he entendido, y que el Tribunal Supremo tampoco las condena. Entonces, estábamos hablando antes de que, sobre todo en esta parte de mi derecha, no sé si es la izquierda de la Cámara,
en el que se dice que sí, ¿por qué una mujer que ha sido objeto de una violación se la va a someter a una nueva agresión? Es decir, como si fuera obligatorio. Naturalmente que cualquier persona que haya concebido de una violación o de lo que sea, si quiere llevar adelante su embarazo y darlo en adopción, naturalmente que, por supuesto, la ley no prevé que se la obligue a abortar. Eso me parecería un absurdo y me parece absolutamente demagógico plantearlo. Pero a lo que yo voy es que si después de esa agresión, de esa violación y después de esa agresión de haberse sometido voluntariamente a un aborto, que efectivamente es una agresión, que no es un deporte, como normalmente se quiere hacer creer, después usted por lo menos la abriría diligencias, es decir, la llevaría ante un tribunal. Y eso es lo que no se puede consentir. Luego dice eximente o agravante o no sé qué, pero de momento está empapelada. Eso es lo que se trata. Y eso es lo que el Tribunal Constitucional dice que es perfectamente posible, que no se le abran diligencias, que esté despenalizado. Bueno. Ahora. Ya puedo contestar. Ya. Vamos a ver si nos aclaramos todos. Yo he dicho y sostengo, primero, que frente a una solución, como yo estoy en una situación angustiosa, yo tengo derecho a abortar, digo, en esa situación angustiosa, si a usted le ofrecen una solución que respete la vida que va a venir y que le quite a usted los problemas de esa angustia, es preferible esta segunda fórmula a la primera. Primera afirmación que he hecho. Segunda afirmación que he hecho. En aquellos supuestos de las indicaciones, cumplidas las garantías que se deben de establecer y que ya veremos cuáles son en otro momento, se puede llegar incluso a admitir que no se sancione penalmente con privación de libertad a la madre que aborta. Lo que nunca se puede llegar a admitir es que no se sancione a aquel que provoca el aborto sin las garantías exigidas por la Constitución. Tercera cuestión que le digo a usted. Mire usted, señora, antes de la despenalización del aborto, y las tengo aquí, el Tribunal Supremo se encargaba de absolver situaciones como las que usted ha planteado. Mire usted, situaciones como, por ejemplo, una mujer que ha tenido 3 embarazos, muy dolorosos, muy difíciles, y al cuarto embarazo, aterrada, asustada por lo que puede suponer ese cuarto embarazo, aborta. El Tribunal Supremo aplicó miedo insuperable y la absolvió. La mujer que se encontraba en peligro su vida frente a la vida de lo que iba a venir y optó libremente por abortar, la absuelve porque es un estado de necesidad. Pero de momento pasó por Ahora, me dice usted, perdóneme que termine, me dice usted, hombre, no, lo que hay que hacer es señalar las disposiciones con carácter general que despenalicen esos supuestos, que no se abran diligencias. Y le digo, no señora, y no señora por esta razón. Porque a través entonces de esa despenalización, que es lo que no quiere el Tribunal Constitucional, se podrían producir todo tipo de abortos voluntarios, hubiera o no razones, hubiera o no indicaciones, hubiera o no garantías. Y eso va en contra de la obligación que tiene el Estado, porque está sometido el Estado a la Constitución, de defender positivamente la vida humana infieri, como le decía antes al señor Sálava. Nuestra postura es muy clara. Desde el punto de vista moral, cada uno tiene que juzgar su conducta. Desde el punto de vista constitucional, se deben de llevar a las causas de exclusión de la responsabilidad, a las eximentes y a las atenuantes, los supuestos en los que no se condene una conducta, como no se condenan otros delitos. Cuando una persona mata a otra en legítima defensa, se produce un asesinato, pero no se le condena, porque hay una causa de exclusión de la responsabilidad penal. Aunque haya un tipo penal, ha habido un muerto y ha habido la voluntariedad de producir ese acto mortífero. Y eso es lo que nosotros entendemos como una legislación progresiva. Además, legislación que favorece a las mujeres y que evite la clandestinidad. Eso es lo que Señor Gallardón, por sus constantes aclaraciones, seguramente inevitables, más parece usted un gobierno. La palabra a... El tema de las eximentes, que también, a mi juicio, y ahí está la sentencia, es un revolcón que se le pega al recurso previo de inconstitucionalidad, y cualquiera que lo lea lo puede ver, porque precisamente la sentencia dice que en todo tipo penal cabe la eximente de la responsabilidad criminal, cuando concurran las circunstancias que el propio Código Penal prevé. En cuyo caso, tanto en el tipo de aborto de los supuestos no despenalizados o que da vía libre el Tribunal Constitucional, como en otros supuestos de cualquier tipo de conducta delictiva, cabe la eximente. Y efectivamente, desde el año 1974, y hay multitud de sentencias posteriores, se consideró que era eximente la responsabilidad criminal cuando existía el peligro para la vida de la madre. Pero hay algo fundamental, y es que si de entrada una conducta no constituye un tipo delictivo, no se te abre un expediente judicial con todo el sumario y consiguientes sinsabores para que se vea tu caso concreto y tengas que demostrar tu inocencia, sino que si concurre el caso de los supuestos despenalizados, tú no tienes que pasar por ese trago.
De tal modo que la eximente no es una forma de despenalizar el aborto o de decir ya está despenalizado. No, señor, es totalmente distinto y eso como jurista no lo puedes negar. Entonces, el Tribunal Constitucional, efectivamente, en la ley, tanto el abogado del Estado como la sentencia dice que no, que las eximentes se aplican al tipo delictivo general, es decir, a todos los tipos delictivos y que no es el caso que nos ocupa. Entonces, lo que establece son las garantías, que luego hablaremos de ellas, porque son realmente mínimas y en muchos países que han despenalizado, esas garantías vienen establecidas. Por tanto, es una cuestión que no tiene tanta relevancia. Sí, pero además, sí, pero la propia sentencia, como tú mismo has reconocido, dice que a la embarazada no será inconstitucional, y lo repito, considerarla que aunque no se cumplan los requisitos no es punible su conducta. Y ahora voy a un tema que me parece que ha salido... Un momento. Ha salido un tema aquí muy importante, el derecho a la vida, que, bueno, vamos a pensar también que el derecho a la vida no es solo la vida del embrión, de esa expectativa de vida, que también tiene sus derechos, por supuesto. El nasciturus tiene incluso sus derechos reconocidos en las normativas civiles, y es lógico que así sea. Y penales, por supuesto, pero está la colisión de derechos. Pero hemos de pensar también en la vida de la madre y en la dignidad de la madre y en los derechos a la integridad física de la madre. Y eso parece que lo olvida. Incluso la sentencia y el abogado del Estado, insisto en esto, dice que el recurso olvida el recurso a los derechos de la madre, ese recurso previo. Se lo diré. Y me gustaría contestar una cosa que ha dicho la señora Tocino, y es que se podían evitar todas estas situaciones, y me parece, bueno, pues una postura muy correcta, en el sentido de decir, bueno, se le puede informar a la madre y puede haber muchos casos en que se produzca una adopción. Sí, efectivamente, puede haber una normativa sobre adopciones que sea más liberal o más amplia, más ágil que la actual, que es bastante limitada, y eso puede ser multitud de supuestos. Pero yo aquí diría, tenemos que congratularnos que el hecho del debate del aborto, que todavía estamos en él, lamentablemente, como he dicho al principio, haya llevado a grupos conservadores, por no decir otra cosa, como los que representáis, a considerar el tema del aborto y a considerar que no debe haber discriminación entre unos hijos y otros y que se debe de proteger al niño. Cuando hasta el año 1981, y no estoy muy lejos en el tiempo, el Código Civil consideraba que existían hijos ilegítimos no naturales, a los que se consideraba de menor derecho y que no tenían ni el mínimo derecho a ser reconocido por sus padres. Cristina, y cuando hasta el año 1978 en este país se consideraban los anticonceptivos, Cristina, como punibles la información, difusión y venta, de tal modo Cristina, que por lo menos hemos conseguido que ese tema habrá que debatirlo también, el tema de la planificación, pero déjaselo que cuestiones obvias se hayan reconocido por esos grupos. Con las alusiones cruzadas solo vais a hablar vosotros. En ese tema que nos estás comentando ahora, eso tienes que reconocer que no es una cuestión ya política ni de grupos, sino que ese clamor, como te iba a decir José María, lo hemos padecido todos, los de un bando y los de otro. Pero no de ahora, perdón, desde principios de siglo. Perdón un momento, Isabel. ¿Tú sabes la frase de don Gumersindo Azcárate a propósito de los hijos legítimos y ilegítimos? Decía, y yo lo repetía en mis clases de Derecho Civil allá en los años 40, ¿qué es eso de hablar de los hijos ilegítimos? Los ilegítimos en cualquier caso serán los padres, nunca los hijos. O sea que desde principios de siglo había un clamor de reforma del Código Civil. Que hemos clamado por ese tema hemos sido las mujeres. Lo que no puedes es atribuirnos a los grupos conservadores actuales los errores que grupos conservadores o no conservadores o liberales o de republicanos de otras épocas mantenían, como se ha mantenido la legislación atrasadísima. Eso no es justo, Cristina, y no lo debe ser. Después de Isabel habla Javier y después aquella mujer de rojo. En esa guerra y en esa lucha estábamos juntos, y si quieres más, como mujer estábamos juntas. Es decir, que ahí también nosotros clamábamos, por lo menos por lo que a mí respecta, por una igualdad en la filiación, que nos parecía también aberrante, como se ha discutido, y no es el tema que nos trae aquí hoy, los derechos, la igualdad de los derechos de la mujer. O sea que esa batalla no la vamos a sacar porque en ese tema no estamos hablando ahora. Yo lo que sí quería decir es que preguntabas tú antes, y me parece que no se llegó a contestar, o que nos habías interpretado como que nosotros íbamos a defender o que estábamos defendiendo el aborto. Me pareció que preguntabas tú antes. Que te había parecido oír, ¿no? Que había oído de eso. Sí. Que en estos tres supuestos que planteaba el proyecto de ley y no, que no ley, bueno, pues estabais de acuerdo en que no se podía condenar a una mujer por proceder al aborto. Yo sobre el tema no voy a volver porque te lo ha contestado ya muy bien José María, o sea que sobre ese tema no voy a volver.
Yo lo que quería decir realmente, y tampoco quiero que Javier me coja manía, pero es que hay que volver a incidir en el tema de la vida humana, porque es que aquí realmente el problema en el que estamos entrando en colisión... Al revés, a mí es el que me interesa, ¿eh? Sí. Entonces, al entrar en colisión aquí hay que sacar adelante que partimos de dos puntos de vista totalmente distintos. Sí. Cristina incluso está hablando de la expectativa de vida, del embrión, de todo esto. Entonces, claro, realmente yo no puedo hablar, no voy a hablar ni como jurista y por supuesto no puedo hablar como científico porque no lo soy, pero creo que está reconocido, aunque tú conoces una serie de médicos que dices además, los que son sensatos dicen que no hay vida humana, yo discrepo y conozco también muchos médicos que entienden que desde el momento mismo ya de la... que no hacen una inferencia válida desde sus supuestos científicos, y si no, que me la hagas tú, vamos. Pero, no, yo no soy quien, yo otro día podríamos traer algún invitado especial porque no me gusta meterme donde no me llaman, pero que está tampoco claro podrían, tampoco. Que la vida humana... No lo asegures tanto, yo Javier. creo que sí, yo creo que sí. Que la vida humana empieza en el momento, efectivamente, dice el Tribunal Constitucional, por utilizar el término un tanto confuso que emplea de gestación, que es más amplio que el de fecundación, te voy a admitir, por acatar la sentencia del tribunal, el término de gestación. Entonces, a partir de ese momento que hay vida, esto es lo que ya nosotros tenemos, por lo menos defendemos, que el derecho a la vida está por encima de todo y por lo tanto no podemos entrar en esa colisión de derechos que tú comentabas ahora, porque si nos olvidamos de que hay vida o no hay vida, las posturas son imposibles de llegar a encontrarse. Cristina habla de la expectativa de vida. Claro, yo parto de un punto de vista totalmente opuesto. Para mí, reconozco lo del término niño, asumiendo el matiz muy sutil de José María del niño infieri. Yo creo que no hablé de niño, o si hablé de niño, el recurso previo era de los niños que habían... No es niño, ¿eh? O sea, un niño infieri no es niño. Yo quiero decir que, claro, si se ha hablado de niños... Es igual que un perro que no ladra ni tiene orejas y tal, no es perro. Bueno, no. Yo te quiero decir, yo el término... Está llamado a serlo. El término no lo acuño... Yo estoy llamado a ser viejo y no creo que tengo derecho a la ese ser que está llamado a ser perro, ese ser tiene también la condición de perro, desde los genes. Potencia y Picasso, desde los genes. Un cuadro en la cabeza, en una evolución continua. En una evolución continua, que eso es la vida. La vida es un proceso. Parece que no me quieras aceptar eso. No, que sí, pero ¿quién no ha negado eso? Pues si la expectativa de vida, habla Cristina, entonces partimos de un punto de vista y completamente distinto, y esto ya incide mucho con los derechos de la mujer y con las situaciones tan críticas que se plantean de que efectivamente la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, tiene derecho a hacer lo que ella quiera, etcétera, etcétera. Yo, claro, ahí tengo que discrepar totalmente, porque como la mujer en el momento en que se queda embarazada, dice estoy embarazada, ya no es como quien tiene un quiste o un tumor que se lo puede extirpar en cualquier momento, sino que ni siquiera ella misma es la que va a desarrollar, yo diría, esas estructuras en las que se va a mover el feto, el saco amnióptico, el cordón umbilical, todo eso es el propio cigoto, el propio que se va desarrollando por esa no ya expectativa de vida, sino vida que existe y que está en un proceso de germinación. Realmente ahí que existe vida es lo que tenemos que defender desde el primer momento, y por lo tanto no podemos admitir que se hable de una expectativa de vida y de un derecho a la madre ampliamente reconocido, porque ahí sí que quiero matizar efectivamente los casos excepcionales en los cuales, como hoy dice José María, se puede acudir a otra forma de despenalización, que no es lo mismo que legalización, como tú sabes mejor que yo, y por lo tanto, cuando hay vida hay que defenderla, y nunca podemos estar de acuerdo, ni quiero que se nos interprete entre el público, en que vamos a defender... Habla Sádava, Cristina. ¿Me contestas a una pregunta, Javier, para tu argumentación? Supuestos de despenalización. Sí. ¿Me contestas a una pregunta, Javier, que yo quiero hacerte para mi curiosidad y para la de los espectadores? Encantado. Has hablado del perro que no ladra, el perro que tal. Y cuando un hombre llega, un ser humano, llega al final de su vida y pierde sus sentidos, y tampoco habla, y ni oye, ni ve, ni entiende, ni casi siente, ¿eso es vida? ¿O a ese ser también se le puede matar porque ya no es un hombre? Ya ha dejado de ladrar, como en el ejemplo del perro. Oye, perdona, tú has entrado ahora en un tema que probablemente requeriría otro caso, que es el de la eutanasia. Está muy ligado, ¿eh? No, están muy ligados. Y al del suicidio, porque yo espero que pronto despenalicéis el suicidio y la masturbación, en fin, un montón de cosas, ¿no? Que van ligadas a vuestro razonamiento, por cierto. Luego la eutanasia también. Yo entro en ese tema encantado, lo que no sé si viene al caso. Oye, de ahí a los campos de Belsen, un milímetro, ¿eh? No, a mí me gustaría, como le han llamado antes, señor Ruiz, me gustaría que hables... Yo no tengo ningún inconveniente en entrar en ese tema, y después, si hay tiempo... No, pero yo sí, ¿verdad? Yo sí tengo entonces, en serio. Yo, Isabel, estoy seguro que es probable que yo no te iba a convencer, aunque sería al revés, ¿eh? Porque a mí en estos casos lo que me gustaría es que vosotros tenéis la obligación de convencer. En los casos relativamente evidentes, como son estos, la prueba está más bien por parte de aquel que niega, que seríais vosotros. Pero en fin, y yo desde luego no encuentro ningún argumento fuerte a favor vuestro. Razón de más para que nos dejáis hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Bueno, pero en fin, yo estoy seguro que cuando te hable de que no es lo mismo una cosa en acto que en potencia, no te voy a convencer.
no te voy a convencer. Ni que, bueno, por poner un caso un poco lejano, pero que sin embargo tiene vamos a decir, la visualidad, que para el caso vendría pues, como muy a mano, que yo desde luego no me voy a lamentar, ni tú, porque no exististe antes del año 1900. ¿Por qué? No exististe, creo yo que no exististe antes del año 1900, ¿no? Pero ciertamente te vas a lamentar, o podrías lamentarte, o ciertamente tienes muchas razones para lamentarte si no existes después del año 2000. Son dos cosas completamente distintas, porque la vida no es ningún acto, es decir, ninguna potencialidad, es un conjunto de cualidades. Y a los que nos interesa la vida nos interesa tanto que cuando no se dan esas cualidades, como locos, nos volvemos a favorecerlas. La vida llama a la vida. Pues a mí me extraña enormemente que la gente que ama tanto la vida no ande como loca, mirando a aquellos que ya viven, de verdad, no solo en feto, sino con sus cualidades, y no se vuelva loca mejorando su situación. Es decir, es una cosa que verdaderamente me alucina, no la entiendo. Si lo que quieres es la mejora, como creo que eso no te va a convencer, o por lo menos nos podría llevar muy lejos, vamos a ver. Mira, las preferencias de la zona a mi izquierda, ¿no?, eran, pues realmente por aceptar, como tú decías, la situación real de niño en el feto. Pues muy bien. Es decir, a mí me parece que, por ejemplo, en este caso, yo ciertamente a esto oigo y atiendo y no me lo tomo a broma y trataría que me convencierais. Y no tengo ninguna actitud dogmática al respecto. Y a mí, entre un ideal de santidad o de heroicidad y un ideal de libertad, como es el mío, yo oigo mucho al otro. Pero mucho, además. Y en ningún momento tengo una actitud de esas cerradas, enloquecedora, ni muchísimo menos. Simplemente que me parece que es una actitud realmente, bueno, a tener en cuenta. Ahora, esas son sus preferencias, las mías no. Y en ese sentido soy mucho más tolerante que vosotras. Porque vosotras me imponéis a aquellas que no pueden abortar una determinada situación. Yo no os impongo a vosotras que no abortéis. Incluso os puedo admirar porque no abortéis. Y esto es sumamente importante. Es sumamente importante. En función de la vida, en función de la vida libre y en función de una vida socialmente bien establecida. Y además, la vida que tanto interesa, es un bien fundamental, sí, pero no es un bien supremo. Y aquellos que son cristianos deberían de repasar mucho más la doctrina eclesiástica. Porque en ningún momento es un bien supremo la vida para el cristiano. Sino, evidentemente, Abraham e Isaac no existirían, de la madre de los macabeos, ni el tiranicidio, por cierto, justificado, ni muchísimo menos. Ni la doctrina del doble efecto, que muchas veces se puede dejar e incluso premiar a una persona de esta inapreciable lección histórica. Gracias. Como yo creo que queda mucho por decir, deberíamos terminar donde empezamos. Y si os parece a todos, seguir grabando un programa para la semana que viene, ahora mismo, aunque supongo que a lo largo de esta semana sucederán un montón de cosas, se dirán un montón de cosas y alguien puede entender la semana que viene que no se ha hecho referencia a lo que en esta semana que nos separa de una grabación y de una emisión, pues no se hace referencia aquí, pero nos disculparán. Así que empezamos con aquella mujer de cosa roja. Es que, vaso de agua tranquilo. Sí, pero después de terminar la grabación, porque le vamos a terminar el programa de esta semana con aquella mujer que le ha pedido la palabra. Y quizá con otra, nada más. Con ella y quizá con otra. Pero muy rápido, ¿eh? A ver. Yo casi voy a seguir el hilo filosófico de Javier, porque, bueno, antes de la razón filosófica, yo no creo en la generación espontánea. Se está hablando de la mujer que aborta como si fuera una víctima que le ha venido, pues, prácticamente con una situación que le viene ajena a ella. Solo esto se puede producir en caso de violación, ¿no? Entonces creo que toda generación viene como consecuencia de unos actos previos, ¿no? Y en lo que sí que creo, ya cojo el hilo filosófico, es en la dignidad de la persona, en concreto de la mujer, que aquí se está hablando mucho de la dignidad de la mujer, pero no como objeto, sino como persona humana. Entonces, la persona humana precisamente se diferencia del animal en su racionalidad, en su voluntad. Vamos a los actos, vamos a ver que hay una consecuencia en unos actos determinados. Entonces las acciones en la vida a veces nos traen unas consecuencias que ya no pueden quedar en nuestro foro interno porque tienen una repercusión, que en este caso pues está hablando de la Constitución, de una legislación, me da igual, de cualquier tipo de ley, que ya aquí ampara a una consecuencia que han surgido de esos actos. Entonces yo desde luego rompo una lanza por la dignidad de la persona, por la dignidad de la mujer, pero una mujer que es consecuente con sus actos, que es capaz de superar dificultades, circunstancias personales
veces no vienen aquí al caso, ¿no? Pero cuando uno tiene varios hijos, ¿no? Y tiene que superar estas circunstancias, a veces se agradece el que la sociedad te dé pues ese ánimo para seguir adelante y no que te facilite algo que luego te puedas arrepentir toda la vida de ello. Bien, tú querías contestar y aquí se acaba el programa de esta semana y luego seguimos grabando el de la próxima. Yo quería un poco hablar de la contradicción del Tribunal Constitucional que fundamenta su sentencia, su dictamen de sentencia, en la garantía en que el Estado tiene que garantizar la vida. Y me parece que una contradicción y una hipocresía cuando el tema, si una mujer se queda embarazada por una violación, aquí ya la frontera, en este caso la frontera de la defensa de la vida o la muerte, es una cuestión de honor. Aquí no se garantiza la vida. A mí me parece un tema muy curioso, hipocresía, donde hay contradicción. Por otro lado, quería hablar muy rápidamente. Aquí se ha hablado el señor Ruiz y alguna señora de este lado que no recuerdo, de las colas tremendas que había de madres, padres que querían adoptar hijos. Bueno, pues yo hablaría de lo que nos ha costado conseguir la ley del divorcio, de lo que nos ha costado conseguir el tema que ha planteado Cristina, de lo que nos ha costado conseguir el tema de la planificación familiar. Y la planificación familiar todavía nos está costando hoy, nos está costando muchísimo. Los centros de salud municipal, los centros de planificación municipal, que los tenemos gracias a unos ayuntamientos democráticos, no gracias a la derecha de este país, donde ya las feministas, desde hace mucho tiempo, al conseguir que se despenalizasen los anticonceptivos, nos llevó a un gran esfuerzo, al mismo esfuerzo que nos está llevando hoy a conseguir que el aborto en este país sea un derecho y no sea una tortura. Nada más.